Atrasado. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ley. Buenas tardes. Vamos a continuar con los ejercicios del documento que empezamos a ver la semana pasada sobre estructuras condicionales anidadas. Bien. El ejercicio que vimos la semana pasada fue el de los pasajes de avión. Ahora vamos a ver un ejercicio sobre cuánto cobrar por un viaje en taxi y tenemos tres situaciones acá. Leamos bien el texto del ejercicio. Dice, una empresa de taxi VIP cobra a sus clientes según la distancia en kilómetros del viaje. Se le pide determinar cuánto debe pagar el cliente. Entonces, cobra según la distancia. Dice, el precio por kilómetro será de 50 lempiras para todos aquellos viajes que sean de 100 kilómetros o menos. Ahí está la primera alternativa. Tenemos un primer precio de 50 lempiras y nos dice en qué circunstancias se va a aplicar ese precio. El siguiente, el precio será de 43 lempiras por kilómetro, pero para que eso sea así, dice es para todos aquellos viajes que estén entre los 100 y 200 kilómetros inclusive. Entonces, si están en ese rango, lo que se va a cobrar son 43 lempiras. Y el último, la última alternativa es, el precio será de 40 para todos aquellos viajes que sean de más de 200 kilómetros. Entonces, aquí nosotros tenemos que seleccionar cuál es el precio que se va a aplicar. Se va a aplicar 50 o 43 o 40. Después de decidir eso, vamos a hacer lo siguiente. Dice, el día de hoy existe un descuento de 10% para los clientes que tengan una facturación superior a 1,500. Pues acá también hay otra situación en la cual nosotros debemos de tomar una decisión, porque no todas las personas van a obtener descuento. Hay unas que sí, hay otras que no. ¿De qué va a depender
que se obtenga el 10% de descuento. Va a depender de la facturación. Vamos a ver cómo planteamos esto. Obviamente, aquí está el análisis. Para poder determinar cuál de las tarifas vamos a aplicar, necesitamos conocer cuál es la cantidad de kilómetros que duró el viaje. Aquí está como primer dato de entrada. Y también vamos a preguntar cuál es el nombre del cliente. En el proceso, lo primero que vamos a hacer, aquí está en el inciso A, pues es determinar la tarifa, ya que sin saber cuál es la tarifa, no podemos hacer ninguno de los cálculos subsiguientes. Y que planteamos que hay tres situaciones. Bien, entonces aquí está la primera situación en amarillo, está la segunda situación en naranja y sin color está la tercera situación. Lo que estamos explicando aquí es de qué depende que se aplique cualquiera de las tres tarifas. Después de que tengamos eso, que ya sepamos la tarifa a aplicar, vamos a determinar en el inciso B el subtotal. El subtotal dice es la multiplicación de la cantidad de kilómetros por el precio por kilómetro. El precio por kilómetro sale del inciso A y la cantidad de kilómetros pues es un dato de entrada. Después de que tengamos el subtotal, vamos a ver lo del descuento. En el inciso C, planteamos que hay que tomar una decisión. Si el subtotal es mayor a 1.500, le vamos a dar un 10% de descuento. Pero si no es así, el descuento es de 0. Y por último, en el inciso D, el total a pagar, que sería el subtotal que nosotros determinamos en el inciso B. A eso le vamos a restar el descuento que determinamos en el inciso C. Ese es el último cálculo. La salida de datos, tenemos el nombre del cliente, los kilómetros recorridos y el total a pagar. Revisen por favor el texto del ejercicio y el análisis del problema, por si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? No. Bueno, entonces veamos el pseudocódigo. Bueno, tenemos una constante, el límite de descuento. Las variables. Tenemos kilómetros que representan los kilómetros que duró el viaje, precio por kilómetro, el subtotal, el descuento y el total a pagar. Todo de tipo real. Tenemos también el nombre del cliente, lo cual es una cadena de caracteres. Tal como establecimos en el análisis, aquí en el análisis, la entrada de datos son dos datos, cantidad de kilómetros y nombre del cliente. Entonces preguntamos cuál es el nombre del cliente, leemos en la variable nombre CTE. Preguntamos
¿Cuál fue la distancia en kilómetros del viaje? Leemos en kilómetros. Pues como habíamos mencionado anteriormente, sabiendo los kilómetros, podemos evaluar para saber cuál de las tres tarifas hay que aplicar. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces, recuerden lo que tenemos en el análisis. Si la cantidad de kilómetros es mayor a 200, entonces el precio por kilómetro es de 40. Entonces voy a construir la expresión lógica con este valor. Me dice mayor a 200. ¿Para qué? Para que el precio kilómetro sea de 40. Y que vengo y pregunto. Si, aquí está mi expresión lógica, kilómetros mayor a 200. Entonces, si esto es verdadero, voy a aplicar a precio kilómetro el valor de 40 lempiras. Entonces, precio kilómetro es igual a 40. Entonces, ya evalué una de las tres alternativas que me están planteando, que es la de la tarifa de 40. Pero todavía me hace falta evaluar la de la tarifa de 43 y la de la tarifa de 50. Voy con la siguiente tarifa, que es cuando la cantidad de kilómetros esté entre 100 y 200. Aquí estamos manejando un rango de datos. Cuando yo digo, pues este dato tiene que estar en este rango, entre este valor y este otro valor. Ahí tengo que hacer una expresión lógica con dos subexpresiones. Es lo que yo tengo acá, miren. Me dice primero, entre 100 y 200. Entonces yo pregunto, voy a ver, ¿cuál es el límite inferior? O sea, ¿desde dónde inicia el rango? El rango kilómetros mayor a 100. Ahora, ¿dónde finaliza el rango? Pues el rango finaliza en 200. Entonces yo pongo acá que los kilómetros sean menor o igual a 200. Entonces ahí está, entre 100 y 200. Ahora, estas dos, porque esta es una subexpresión y esta es otra subexpresión. Yo las tengo que unir con un operador lógico. Recuerden que para unir las subexpresiones tenemos el operador y, o sea, AND, y el operador o, en inglés, OR. Entonces la uno con el operador y. ¿Por qué creen ustedes que yo no uní estas dos subexpresiones con el operador o? ¿Por qué tuvo que usarse el y lógico y no el o lógico? por la función ¿Cuál función? inclusiva. Ah, por la forma en cómo funciona el i. ¿Qué habíamos dicho del i? Que cuando estamos uniendo subexpresiones y las unimos con el i, todas se tienen que cumplir. Entonces aquí yo estoy diciendo que se tiene que cumplir tanto el límite inferior como el límite superior, ¿verdad? Porque es un rango de datos. Estoy específicamente diciendo, los valores permitidos son entre este número y este otro número. ¿Qué sucede si yo en lugar de poner el i ahí hubiera colocado el o y se leyera kilómetros mayor a 100 o kilómetros menor o igual a 200? ¿Qué hubiera pasado? No, no se tendría que elegir uno de los kilómetros. Por ejemplo, a ver, pongamos algo, 125 kilómetros, si el viaje duró 125 kilómetros, ¿qué tarifa se aplica? ¿Qué tarifa se aplica para 125 kilómetros? Lean ahí en el proceso.
43, exacto, porque 125 cae en este rango. ¿Ve? 125 está entre estos dos números, está dentro del rango de datos. Ahora, supongamos que yo tengo aquí en lugar de I, tengo O. Y dijera, el viaje duró 50 kilómetros. Primero miremos el análisis. Si el viaje duró 50 kilómetros, ¿cuál es la tarifa a aplicar? Según esto que está aquí, ¿qué tarifa debemos de aplicar para un viaje de 50 kilómetros? 50 lempiras, ¿verdad? Si el viaje duró 50 kilómetros, cae acá. Cantidad de kilómetros es 100 o menos. Entonces cae en este rango. ¿Ven? Si fueran 40 kilómetros, cae en este rango, en esta categoría, y hay que aplicar. Y lo entendés. Es bien. Vectores y matrices. Entonces, si el viaje fuera de 40 kilómetros, igual tendríamos que aplicar 50 lempiras por kilómetro porque cae en esta categoría, 100 kilómetros o menos. Bien, pero ¿qué pasa si yo, para evaluar eso, en lugar de I, pongo O? Entonces, imaginémonos que aquí lo que esté es el O lógico. Evaluemos 40 kilómetros. Y nos preguntamos, ¿kilómetros mayor a 100? Kilómetros es 40. ¿40 es mayor a 100? ¿Verdadero o falso? Falso. Evaluemos esta. Kilómetros es menor a 200. Si los kilómetros son 40, 40 es menor o igual a 200. Verdadero. Por lo tanto, si esta me dio falso y esta me dio verdadero y yo lo estoy uniendo con un O lógico, entonces falso o verdadero me da verdadero. Entra a la decisión y va a aplicar el 43 lempiras. Cuando sabemos que la realidad es que tiene que aplicar los 50 lempiras. Bien, ¿por qué? Porque cae aquí, cae aquí. Pero como puse mal el operador lógico y dije, solo basta con que se cumpla una, no tienen que cumplirse los dos límites. Con un límite que se cumpla suficiente, les va a cobrar 43, pero la realidad es que tenía que cobrar 50. ¿Bien? Entonces, cuando estamos manejando un rango de datos, los dos límites se tienen que cumplir de manera obligatoria. Por eso los enlazamos con un I. ¿Comprendieron? Bueno, ok. Descomprendido eso, estamos acá, bien, porque ya habíamos evaluado una de las tres alternativas y nos quedan dos por evaluar. Que en la parte falsa de esta primera alternativa, yo vengo y pregunto si kilómetros es mayor a 100 y kilómetros es menor o igual a 200. Si esto se cumple, voy a cobrar 43 y ya llevo evaluadas dos alternativas. Solo me queda una. La parte falsa de esta decisión me da para esa última alternativa que me queda. Así que directamente aplico sin necesidad de preguntar los 50 lempiras al precio por kilómetro. Ahora procedo a cerrar las decisiones. Recuerden, se empieza cerrando la más anidada. Este fin sí corresponde a este sí de acá. ¿Sí? Y después cierro la más externa. Este fin sí corresponde a este sí de aquí. Saliendo de toda esta estructura condicional, de todo esto, yo ya conozco el precio kilómetro. Ya puedo aplicar ese precio kilómetro para determinar el inciso B de mi proceso, que es calcular el subtotal.
El subtotal es igual a el precio por kilómetro, recuerden que ese lo obtuve de la estructura condicional, multiplicado por los kilómetros, que este es un dato de entrada. Ya tengo mi subtotal. ¿Cuál es el siguiente paso del proceso? Inciso C, el descuento. Y hay una condición para obtener descuento. Me dice que el subtotal tiene que exceder de 1.500. Entonces ahí voy a tener dos situaciones. ¿Tiene descuento o no tiene descuento? Dos alternativas, dos situaciones se evalúan con condicional doble. Aquí está mi condicional. Si subtotal es mayor a 1.500, esa es la condición para obtener el descuento. Si esto es cierto, el descuento es el subtotal por 0.10, por el 10%. Pero si esta expresión es falsa, se va a ir al si no. Y lo que va a hacer es decir que el descuento es cero. No hay descuento. Por último, cierro esa estructura condicional. Miren que en este pseudocódigo tenemos un ejemplo de lo que es estructura condicional anidada con tres alternativas y la estructura condicional doble. Bueno, saliendo de esta decisión, ya la variable descuento tiene un valor asignado, sea una cantidad específica o sea cero. Entonces procedemos a la última parte del proceso, la cual es calcular el total a pagar. El total a pagar es igual al subtotal, que lo calculamos aquí, y le vamos a quitar, le vamos a restar el descuento que le asignamos valor en esta estructura condicional. Esa es la última parte de nuestro proceso, así que solo queda la salida de datos. Aquí tenemos la salida de datos. Escribimos el nombre del cliente, por cuántos kilómetros alquiló el automóvil y cuánto es lo que tiene que pagar. Llegamos al fin del pseudocódigo. Revisen, por favor. El examen va a ser el día jueves. Permítanme. Sí, el examen va a ser virtual y va a ser el día jueves. Va a salir hasta este tema. Nos falta un tema por evaluar que son las decisiones múltiples, que lo vamos a comenzar a ver mañana, ¿verdad? Pero la evaluación va a ser hasta este tema, decisiones anidadas, ¿verdad? Decisiones simples, decisiones dobles y decisiones anidadas. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este pseudocódigo? No, Alex. Mientras pasemos al siguiente. Vean acá. Tenemos aquí en una tienda, dice, por departamento se venden, ¿verdad? Aquí serían tres tipos de mesa, porque tenemos ejecutiva con 5,000. Ese es el precio, 5,000. Estudiantil con un precio de 3,500 y la infantil con un precio de 2,400. Se pide determinar el total a pagar para un cliente que lleva un tipo de mesa.
de la cual puede llevar una o varias unidades. Considere el 17% de impuestos sobre ventas. Entonces tenemos otra vez 3 alternativas. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que decidir acá? Bueno, al final nos piden cuánto paga la persona por las mesas que lleva. Bien, aquí la restricción es que solo puede llevar un tipo de mesa. Entonces, para yo saber cuánto le voy a cobrar a esta persona, primero tengo que saber cuál es el tipo de mesa que lleva. Dependiendo del tipo de mesa, así voy a aplicar el precio respectivo de los 3 que tengo planteados acá. Entonces, como dato de entrada, necesito saber cuál es el tipo de mesa que lleva el cliente. También cuántas mesas lleva para poder aplicar ese precio unitario. Y vamos a preguntar el nombre del cliente. Tenemos acá en el proceso que lo primero que vamos a hacer es plantear la situación condicional que tenemos. Si el tipo de mesa es ejecutiva, el precio es 5,000. Pero si es estudiantil, el precio es 3,500. Y si es infantil, el precio es de 2,400. Solo estoy explicando que el precio, cada uno de los precios, depende de una situación específica del tipo de mesa. Una vez que yo sepa qué precio aplicar, voy a calcular el subtotal, que es la multiplicación de cantidad por el precio de la mesa. Voy a aplicar el impuesto, que es el 17% del subtotal. Y voy a aplicar el total a pagar, que es la suma de subtotal más impuesto. Voy a dar salida, total a pagar. Revisen el análisis. Ok, si no hay consultas, veamos el pseudocódigo. Bien. Voy a definir una constante que es el porcentaje de impuesto, punto 17, el 17%. Las variables, el nombre cliente de tipo cadena, la cantidad, tipo de mesa, como entero. Tipo de mesa ya van a ver por qué lo estoy definiendo como entero. Precio mesa, subtotal, impuesto, total a pagar como real. ¿Eh? Ahora voy a pasar a desarrollar lo que es el análisis del problema. Lo primero que teníamos era la entrada de datos. En la entrada de datos tenemos el nombre del cliente, la cantidad de mesas que va a comprar y acuérdese que el último dato de la entrada es el tipo de mesa. Lo primero que voy a hacer aquí es mostrarle al usuario cuáles son las opciones que hay. Entonces tengo un menú. Digo, si quiere ejecutiva, presione 1. Si quiere estudiantil, presione 2. Si quiere infantil, presione 3. ¿Eh? Ese dato va a ser 1, 2 o 3. Lo voy a leer en la variable tipo mesa. Esa es la razón por la cual tipo mesa es de tipo entero, ¿verdad? Porque solo voy a entrar 1, 2, 3. No voy a entrar el nombre de la mesa, ejecutiva, no. Voy a entrar una opción numérica. Entonces acá yo ya completé mi entrada de datos según el análisis realizado. ¿Qué sigue? En el proceso. Estamos ahora en el proceso. Voy a plantear la situación condicional para evaluar el tipo de mesa y asignar el precio respectivo. Estamos preguntando. Miren, voy a agarrar la primera opción. Estoy preguntando si tipo mesa igual a 1. Te recalco, ¿por qué 1? Porque yo en la pantalla puse 1 para ejecutivo. Entonces ahorita estoy evaluando con esta condición si la mesa es de tipo ejecutivo. Si es así, el precio de mesa es de 5,000
Ya tengo esta opción evaluada. Me hacen falta 2 opciones más por evaluar. Así que en la parte falsa de esa condición voy a necesitar anidar otra decisión. Vengo, agarro el segundo tipo de mesa, que es la estudiantil, cuya opción es la 2, y uso ese dato para construir mi expresión lógica. Tipo mesa igual a 2. Si esto es cierto, el precio de la mesa es de 3.500. Ya llevo 2 alternativas evaluadas, ejecutiva y estudiantil. Me falta la tercera, que es la infantil. Entonces, como solo me falta una más, la parte falsa de la decisión anidada me da para esa última opción. Si no fue ejecutiva, si no fue estudiantil, va a tener que ser la mesa infantil. Directamente y en la parte falsa asigno el precio. Precio mesa es igual a 2.400. Y cierro las decisiones comenzando por la más interna. Este fin sí le corresponde a esta estructura interna. Y este último fin sí le corresponde al más externo. Saliendo de esa estructura condicional de esto de aquí, yo ya conozco cuál es el precio mesa que tengo que aplicar. ¿Qué es lo siguiente en mi proceso? Calcular el subtotal multiplicando cantidad por precio. Miremos. Subtotal es igual al precio de la mesa por la cantidad. Ahí está, precio de mesa que sale de esta estructura condicional, lo multiplico por la cantidad que es un dato de entrada. Ya tengo mi subtotal. ¿Qué sigue en el análisis? En el análisis sigue el impuesto sobre ventas. Recuerden que este porcentaje lo tenemos almacenado en una constante. Entonces, impuesto es igual a subtotal por porcentaje de impuesto. ¿De dónde obtuve el subtotal? De esta instrucción. ¿De dónde obtengo por imp? Es una constante que ya la vimos que está definida arriba. Ya tengo el impuesto que sigue según el análisis. Total a pagar, que es la suma de subtotal más impuesto. Aquí está. Total a pagar es igual a subtotal más impuesto. Y eso fue lo que me pidieron. Este es el resultado final. Y doy salida. El total a pagar es de total pagar. Revise, por favor. Si mañana hay clases presenciales. Bueno, yo voy a ir a la universidad mañana, pero les voy a avisar en la noche, ¿verdad? Porque no quiero yo estar en clases, forzar mucho la voz y ponerme a toser. No sería correcto, dadas las circunstancias, ¿verdad? Entonces les voy a enviar un mensaje en la noche. Yo sí voy a ir a la universidad. ¿Tienen alguna consulta con respecto a este ejercicio? No, Lick. Ok, entonces miren, todavía tienen ustedes otro. Les pido que lo analicen, por favor.
En realidad, revisen bien este documento. Este es una decisión con 4 opciones, si se fijan. Aquí está la primera, la segunda opción, la tercera y la cuarta opción, que es la parte falsa de la última decisión. Revísenlo y mañana, pues espero sus consultas si las tienen al inicio de la clase. Y si no es así, vamos a desarrollar un ejercicio desde cero con este mismo tema. Bien, damos por finalizada la clase, muchachos. Continuamos mañana. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Fíjese que quería preguntarle a ver si usted puede subir los videos. Es que los dos, bueno, de las clases que hemos tenido virtual, yo no pude entrar por situaciones de internet, porque me falla donde yo vivo y todo, y no pude entrar. Entonces, no sé si nos pueda compartir lo que son los videos de las clases anteriores. Ok, lo voy a subir hoy entonces. Ok, muchas Bueno, gracias. bien. Hasta mañana, muchachos.